Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. En este video, mis amigos mexicanos y yo traemos para ustedes la sexta edición de Poder Mexa. Ya tenemos 6 años trabajando en este proyecto. ¿Cómo vuela el tiempo, no? Para aquellos que no están familiarizados, Poder Mexa es una colaboración que organizamos varios artistas de muñecas exclusivamente mexicanos. Cada año ponemos varios temas a votación y escogemos aquel que más nos guste para realizar nuestros proyectos. Y el tema que decidimos tomar para este año fue el juego de mesa conocido como la lotería. Todos los artistas que participaron este año hicieron un trabajo espectacular, así que no se olviden de pasarse por sus canales y por sus perfiles de Instagram después de ver este video. Para mi proyecto de este año decidí tomar de entre todas las cartas de la baraja de la lotería a el venado, y como base decidí utilizar a este pobre y viejo Hunter Huntsman. Para el primer año de Poder Mexa también utilicé un Hunter Huntsman para hacer a mi dios del inframundo Mictlantecutli, y por ser el sexto año me pareció adecuado volver a utilizar uno. Como ya he dicho antes, Hunter es mi molde de cara favorito de los chicos de Ever After High. Se nota que este pequeño tuvo una muy buena vida con su dueño anterior, principalmente porque las articulaciones de sus rodillas y sus tobillos están terriblemente flojas. Afortunadamente, eso no será un problema para este proyecto. Y bien, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Antes que nada, vamos a retirar su ropa, para posteriormente retirar su cabeza con agua hirviendo. En esta ocasión decidí comenzar realizando las modificaciones de su cuerpo. Mencioné anteriormente que no me preocupa que las rodillas estén flojas porque tengo la intención de hacerle piernas estilo sátiro, y para formarlas decidí utilizar las piernas sobrantes de mi sirena Hayami. Así que comencé a cortar los 2 pares de piernas con ayuda de mi taladro. Ya teniendo las piezas necesarias, ahora hay que unirlas, y para ello hice algunas perforaciones para poder atarlas con alambre más adelante. Para las pezuñas primero hice una perforación en los tobillos, y posteriormente tomé otros 2 trozos de alambre que enrollé y coloqué en las perforaciones. Ahora, las que antes eran pantorrillas son demasiado gruesas para las patas de un venado, así que decidí rebajarlas utilizando mi taladro. Una vez que la estructura base estuvo lista, es momento de comenzar a esculpir. Tomé un poco de mi arcilla epóxica y la mezclé para comenzar a aplicarla en las piernas. La primera capa fue únicamente para endurecer las uniones con el alambre, la segunda para añadir algo de forma y volumen, y la tercera para hacer más detalles. Posteriormente lijé las piernas para suavizar y mejorar la forma, principalmente de las pezuñas porque van a estar completamente expuestas. Y aproveché para retirar las imperfecciones del plástico del torso y los brazos. Para esto decidí ayudarme de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas. Una vez que terminé, decidí retirar el polvo del cuerpo con agua y jabón. Ahora pasemos a trabajar en la cabeza. Igual que siempre, corté el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de pegamento y cabello por dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona, además del flock en el cráneo. Una vez hecho, marqué el lugar donde quería colocar sus astas y retiré sus orejas utilizando un cúter. Al principio decidí reemplazar sus orejas con otras de Cloud Wolf, pero cambié de idea más adelante. Para su cabello decidí utilizar estambre acrílico negro. Como siempre, me ayudé de mi lapicera y mis tijeras para hacer tiras de aproximadamente la misma longitud, y después separé cada tira para hacerlas más delgadas. Ya estaba lista y preparada para hacer el reroute cuando caí en la cuenta de que tenía que hacer sus astas primero. Así que tomé 2 trozos de alambre y comencé a formar ambas estructuras. Una vez listas, las coloqué en las marcas de su cabeza y esculpí las astas utilizando 2 capas de arcilla epóxica.
y así puedo retirar y colocar las astas con facilidad. Posteriormente decidí lijarlas para darles un mejor acabado, y con arcilla sobrante esculpí otro par de orejas, que decidí lijar de igual forma para que se adaptaran mejor a la cabeza. Después pinté las astas con café terracota, pero no me gustó. Así que simplemente estuve haciendo pruebas con pintura hasta que las astas quedaron como yo quería. Una vez terminadas, las reservé y comencé el reroot. Primero pinté todo el cuero cabelludo del mismo color que el cabello e inserté tira por tira de estambre en la cabeza con ayuda de una aguja con el ojo cortado en ángulo. Coloqué estambre todo alrededor de los espacios donde van las astas e hice un partido en forma de cruz para evitar que el cuero cabelludo sea visible. Ya terminado, sujeté el estambre y coloqué pegamento universal por dentro de la cabeza y lo dejé secar completamente. Una vez seco, cepillé y planché el estambre en secciones y así obtuve este sedoso y sexy cabello negro. Ahora es momento de recolocar la cabeza en el cuerpo. Protegí el cabello con un trozo de tela y alfileres y coloqué sus nuevas orejas en su lugar. Primero utilizando pegamento universal para sujetarlas temporalmente y después aplicando una capa de pegamento epóxico alrededor. Una vez curado el pegamento, rocié una capa de Mr. Super Clear sobre su cara y una capa de barniz mate transparente Comex sobre su torso y sus brazos, y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. La Lotería Mexicana es uno de los juegos de mesa más tradicionales en México. Es un juego de azar similar al bingo que consiste en una baraja de cartas que se recita, pero en lugar de números está compuesta por 54 imágenes diferentes que hacen alusión a íconos de las costumbres mexicanas. Cada jugador debe elegir una boleta que contiene 16 de las 54 imágenes, entre ellas la muerte, el borracho, el sol y la campana. Una persona a la que se le llama cantor va sacando las cartas y recitando los versos populares que le corresponden a cada imagen. Los jugadores deben marcar en su boleta, usualmente con frijoles, las imágenes que van apareciendo. El primero en completar toda la boleta debe gritar ¡Lotería! Y de esa forma se da por finalizada la ronda. Este juego es muy antiguo y se presume que su origen data del siglo XIV. Sin embargo, existen registros históricos que dicen que existió en la China precristiana. Más tarde aparecería en las fiestas romanas y genovesas, porque hay quien afirma que los piratas ya jugaban algo parecido y que incluso llegaron a cortar cabezas de los prisioneros que perdían. Lo que si bien es cierto es que después de que fuera descubierto en Italia en 1400 se propagó por toda Europa. En México la lotería llegó en 1769. Inicialmente era un juego para la aristocracia colonial, pero durante la independencia de México la lotería se volvió un juego popular entre los soldados y entre los siglos XIX y XX, gracias a las ferias itinerantes, su popularidad se elevó. Las primeras loterías que se tenían eran piezas totalmente artesanales. Eran pintadas a mano en tablas, cartón u hojalata, y los dibujos estaban hechos con el toque personal de cada artesano que los realizaba. La iconografía fue cambiando a lo largo de los años de acuerdo con las modas y los contextos sociales hasta finales del siglo XIX. La iconografía que la lotería tiene en la actualidad fue introducida por Clemente Jacques, un empresario que era dueño de un negocio de embotellado y enlatado en México, que hoy en día sigue siendo conocido, y de una imprenta. En 1887 imprimió su primera versión de la lotería. Las primeras imágenes que fueron utilizadas por Clemente Jacques se hicieron muy populares y accesibles, por lo que se esparcieron rápidamente por todo el país y se imprimieron infinidad de veces. El gallo Don Clemente y la botella de salsa de tomate eran unas de las cartas en una versión de la lotería y mostraba el nombre de su empresa. Hoy en día hay muchas versiones de las cartas en la lotería mexicana. Los temas y ocasiones modernos pueden incluir baby showers y despedidas de soltero o soltera.
Una versión muy popular relacionada con la comida llamada la Lotería del Comal presenta elementos como el comal, el molcajete, la olla y los jarritos. Hay aplicaciones y versiones electrónicas de la Lotería Mexicana, algunas de las cuales actuarán como el cantor para que todos y todas puedan disfrutar del juego. Una vez terminado el repaint, rocié 2 capas de cada sellador. Una vez seco, decidí comenzar a cubrir sus partes animales con pelo. Comencé aplicando pelo de forma individual en las orejas, aunque en ese momento mi cámara se quedó sin batería y no pude grabar el proceso. Para las piernas comencé pintando las pezuñas con pintura acrílica negra y protegí la pintura con barniz brillante. Una vez seco, comencé a aplicar este peluche café claro. En las zonas difíciles de alcanzar apliqué mechones individuales y en las zonas grandes coloqué la tela directamente. Fui pegando la tela por partes para que se adaptara mejor a la forma de las piernas. Llegando a la parte superior decidí aplicar también este pelo color blanco. Corté 2 piezas más o menos triangulares y las coloqué entre las piernas. Y cubrí el resto de las piernas con el otro pelo. Y para mejorar la transición de piel a pelo, coloqué mechones individuales en la cadera. Y además, con 2 trozos de cada tela, hice su pequeña colita. Las piernas ya están completamente cubiertas de pelo, pero es demasiado largo, así que comencé a rebajarlo utilizando unas tijeras. Primero en una pierna y después en la otra. Ahora, para que el pelo se viera más interesante, comencé a aplicar encima gises pastel. Y con esto las piernas quedan listas. Ahora sí es momento de retirar la tela protectora del cabello. Coloqué las astas en su lugar y le hice una media coleta muy sencilla. Como accesorios decidí hacerle 2 collares con distintos tipos de cuentas. Además decoré sus astas agregando hilo de cáñamo y le di una pulsera en su mano derecha y otra en su pata izquierda. Y por último decidí hacerle una onda con hilo de cáñamo y además le di una rama que en mi imaginación utiliza para inspeccionar el terreno. Y con estos últimos accesorios finalmente podemos decir que nuestro venado está terminado. Decidí nombrarlo Ical, que es un nombre de origen maya que significa espíritu. Hace tiempo que quería hacer un personaje estilo sátiro, e Ical fue el pretexto perfecto para poder realizarlo. Sus piernas quedaron un poco más gruesas de lo que tenía planeado, pero aún así estoy muy contenta con el resultado final. Y fácilmente diría que se ha convertido en uno de mis muñecos favoritos hasta ahora. Pero, ¿y ustedes qué opinan sobre Ical? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan a visitar los canales y perfiles de Instagram de mis compañeros mexicanos. Con gran orgullo les presento a
Dark Crafting, Eman Dolls, Estuche de Chucherías, José Pablo Black Swan, Modoki Doll, My Dolly Dream, Ognara y Rock Puppets Witchy Pink. Todos ellos son artistas muy talentosos y sus proyectos quedaron magníficos, así que vayan a darles mucho amor. Y quiero darles las gracias a todos por seguir trabajando conmigo después de estos 6 largos años. De igual manera que espero seguir trabajando con ustedes en el futuro. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.